Y hay algo como que a mí me sorprende con esto de estar preparados justamente. La vida de Judas y de Pedro es algo que llama muchísimo la atención, Como un antagónico. literalmente de personas que pasaron por el proceso de conocer a Jesús. Judas no pudo recibir el perdón de Dios, o sea, no lo pudo recibir él y no tuvo parte, ¿no? Pero Pedro, vos ves todo el proceso, y por eso la importancia de estar preparados para lo que venga, sea lo que sea que suceda. Mm. Porque los dos vivieron momentos críticos. Judas vende a Jesús todo, Pedro lo niega, o sea, y Jesús le dice que lo va a negar. Entonces, cuando vuelve Jesús, que ahí está la profundidad de estar preparado, cuando vuelve Jesús, Pedro va a sus brazos, ¿viste? Es como corre a los brazos de Jesús y recibe el perdón, y después lo ves a Pedro predicando a las multitudes y un montón de cosas, pero ahí vos te das cuenta que estaba preparado. O sea, Jesús había preparado también a Pedro para que pase por todo ese proceso, pero también Pedro había recibido esa preparación y en los momentos más críticos no es que negó su fe, se enfrió su amor, sí lo que hizo fue como volver a lo que hacía, él estaba entristecido, pero había algo que se daba cuenta que iba más allá. Y cuando viene Jesús, cuando resucita y vuelve, en ese momento ahí hay una dinámica de encuentro, por así decir, que vos te das cuenta es, que es cuando Pedro le dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿vos me amás? ¿Me querés? ¿Viste? Y ahí está lo de la ágape, fileo y demás. Pero dice, Señor, es como que se abandona. Señor, tú Vos sabes, lo sabes todo. todo, ¿me entendés? O sea, y ahí tenés un Pedro totalmente rendido, ¿sí? A la voluntad de Dios y demás, pero un Pedro preparado para lo que venga. En el momento más crítico siguió teniendo un rayo de esperanza, ¿sí? Y estaba preparado. Sí, y esto que trae mucha esperanza también, y a nosotros en nuestros tiempos, de saber que si bien yo tengo que estar preparado, cuando Pedro va con todo su pecho inflado y le dice, no, yo no me voy de acá, papá, yo hasta la muerte. Y le dice, Pedro, me vas a traicionar, no a traicionar, me vas a negar. Y Jesús le dice algo hermoso, le dice, Satanás me pidió zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Qué importante es entender que si bien yo tengo que prepararme, actualmente tengo un abogado, un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios que aboga por mí día y noche para que mi fe no falte. Y eso es como que, ok. Sí, no son mis fuerzas. No son mis fuerzas. No soy yo el que produce esta predicación a mansalva que 3000 se convierte, Sí. que se sanan los enfermos, que el que está rengo se empieza a caminar derecho. Soy un instrumento, pero es Él en mí. Y qué importante tener, ¿no?, esa visión de Jesús como sumo sacerdote hoy, que está intercediendo por nuestra fe. Él está orando al Padre para que nuestra fe no falte, ¿viste? Y eso nos da paz. Sí, nos tiene que dar tranquilidad en esta dinámica Totalmente. Pero sí, incluso en esos momentos, por eso Jesús deja esta impronta donde dice, estén atentos y velen, ¿no? O sea, hay de nuestra parte una diligencia. Total. Hay que tener cuidado, obviamente, que esa diligencia no se convierta en religiosidad, porque nos convertimos en esos fariseos. Y que después son lo mismo que cuando vino Jesús, esa parte escatológica que decíamos antes, viene Jesús y no lo ven. Está velado. O sea, está velado por su propia religiosidad, por sus propias interpretaciones, y no era algo del espíritu, ¿no? Pero inclusive el Señor fue soberano sobre eso, y como decíamos antes, ¿no? Romanos 11,
que es los endurece a ellos para que nos llegue el evangelio a nosotros. Es una locura. A veces, bueno, viste que a mí me gusta mucho... Todo ayuda bien. Todo. A mí me gusta mucho la guerra espiritual y todas esas cosas. Yo lo veo siempre como un tablero de ajedrez. Que Satanás piensa que mueve ciertas piezas o genera ciertos movimientos que lo puede poner en jaque a Dios o, bueno, a la iglesia inclusive. Y en realidad Dios ya sabe las jugadas de antemano. Sí, o sea, sabe el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. es como que es el peón, ¿viste? Lo que a mí más me deja siempre tranquilo es eso. Todo lo que pueda pasar crítico o inclusive de nuestros errores son un movimiento más en el tablero general de lo que Dios está haciendo. Porque tarde, o sea, queramos o no, nos involucramos o no, Jesús vuelve, o sea, va a suceder. Y es la lo que voluntad de Dios Dios dijo, lo va a hacer. Lo O va sea, a dice hacer. la palabra que lo que Él dice lo va a hacer y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y su palabra no va a volver a Él vacía, sino que va a hacer todo lo que Él planeó y dijo que se hiciese, ¿no? Esto quería agregar, cuán importante es esta reflexión con esto, ¿viste? Qué importante es yo estar preparado para ser funcional en ese plan. Es decir, para no ser un estorbo, porque sea un estorbo o sea funcional, Dios lo va a usar igual para su propio... O sea, esto va más allá de nosotros. Más Total. allá de un ministerio o algo en sí, un llamamiento personal. No, yo me preparo para ser funcional y no ser un estorbo, ser protagonista. ¿Para qué? Para que Él vuelva. Y eso es lo que más creo que nos tiene que mover a poder conocer este mensaje, meternos de lleno, Total. comerlo, O sea, masticarlo. Nuestra parte en el plan de Dios, ¿no? Ujú. Y para mí esto que decías es fundamental en todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque incluso nos sucede que, claro, estos llamamientos personales, muchas veces que aparecen, que nos nutrimos constantemente de esto, es Sí. lo natural, ¿no? Ese llamamiento, Dios me llamó Total. a mí, a las naciones, es como todo personal, que decíamos antes, ¿no? Evangelio antropocéntrico, ¿no? Total. Todo gira en torno a uno. Y no, porque todo gira en torno a un plan, en realidad. O sea, y es encontrar nuestro lugar en esas profecías, en ese plan, en eso que Dios quiere hacer, ¿no? Ujú. Y qué importante, esto que decíamos antes, de estar preparado para lo que venga, ¿sí? Y estar preparado tiene que ver con también comer este mensaje. Sí. Que cuando hablamos de comer ¿cómo comer el mensaje? No, esto hace referencia literalmente a una profecía en Ezequiel, si mal no estoy, que es cuando Ezequiel dice que comió el rollo y cuando come ese rollo, si querés buscar la cita, Sí, ahí la está buscando, la estoy buscando. come ese rollo y el rollo fue Ezequiel 3. Ezequiel 3, agradable al paladar, o sea, dulce, agradable, pero cuando entra ese mensaje, ese rollo a las entrañas, a lo profundo de su ser, empieza a ser amargo. Y en este mensaje está esta parte dulce, bella, hermosa, que es que Jesús va a volver. Vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados a su imagen, vamos a ser tal cual Él es, dice la palabra inclusive. O sea, va a haber una transformación de todo nuestro ser. Vamos a venir a reinar con Él, dice la palabra. La maldad se acaba, la maldad, juzgaremos ángeles, hay un montón de cosas. Hay un montón de dinámicas que eso lo vamos a estar profundizando capaz en otro momento, o en la escuela, justamente vamos a profundizar en eso. Pero más allá de eso, inclusive, esa es la parte linda, ¿no? Sí. Esa es la parte dulce, esa es la parte que nos gusta a todos, Sí. que es lo que más queremos. Escuchamos eso y decimos, Maranata, ¿no? O sea, pero hay una parte que es la amarga, Sí. que es la que no siempre nos costó como seres humanos, toda la humanidad entera. Si hay algo que el ser humano por naturaleza propia no puede comprender, es la justicia de Dios. Y hace un tiempo yo le vengo orando, haciendo esta oración. Señor, dame revelación de la belleza de tu persona como rey justo, como juez justo, como juez justo. Porque Él se va a sentar en el trono de David, dice la palabra,
y que regirá con vara de hierro las naciones. Va a venir como juez justo a juzgar a las naciones. Y eso es lo que esperaban los fariseos antes, ¿no? O sea, en la primera venida de Jesús, eso es lo que esperaban. Sí. Va a venir como rey justo, como juez justo, a gobernar las naciones. Y hay una parte que acá es la parte amarga para nosotros, que es para nosotros amarga, pero para los ángeles no lo es, porque dice la palabra que él cuando en este proceso de este plan, estos golpes de Dios, Sí, se desatan sellos, trompetas y todos los juicios que vienen, cuando pasa eso, hay algo que pasa, se estremece el cielo, Sí, sí. y hay una adoración celestial que es impresionante, que dice que es como, empiezan a adorar como... El cielo se por- regocija. Se festeja. regocija, festeja porque sus juicios fueron manifestados. Ujú. Y el pensamiento es, che, nosotros nos gloriamos, nos regocijamos si sus juicios se manifiestan. O somos como ese Job que cuando O nos empezó quejamos. todo, uy no, y ahí apostatamos de la fe, ahí es cuando empieza todo, ¿no? Pero qué importante es comer este mensaje entero. Y qué importante es la revelación de la justicia de Dios. Incluso hay algo, y con esto también te dejo porque te veo con mucha ganas de hablar. Me encanta la justicia. Porque también hay una parte de la palabra que a mí me sorprende, que habla sobre esto de, y después en otro momento que dice que Noé fue un predicador de justicia, dice la palabra. Y también Pablo en un momento dice que su mensaje fue de justicia, juicio y dominio propio. En un momento que no sé si es con Diana de los Efesios y demás, hay un momento que dice que el mensaje de Pablo fue de justicia, juicio y dominio propio. ¿Qué clase de mensaje particular es este? ¿No? Porque no es el mensaje comúnmente escuchado, ¿no? Un mensaje de justicia, che, hay algo amargo que va a suceder. ¿Y dónde están los Noé que van a predicar la justicia? ¿No? O sea, que van a hacer de sus vidas no solo una predicación, sino sus vidas mismas, testimonios vivos de la justicia de Dios, enderezando todas las cosas, ¿no? Y qué necesidad que hay en la preparación, por así decir, de estos mensajeros de justicia. Y esta justicia no es una justicia de condena, que eso hay Total. que tenerlo bien en claro. Total. Y con esto cierro mi idea. Porque la condena no hace a la salvación. Ajá. La condena no hace a la salvación. Lo que hace la justicia verdadera es al arrepentimiento genuino que produce salvación. Total. Entonces ahí hay un gran problema, porque hay muchos predicadores, ¿no? por así decir, que son muy tajantes con un montón de condenatorios que agravan la condenación, que eso es muy duro. ¿Por qué? Porque mirá que con la misma vara que vos estás midiendo, Total. Dios te va a medir a vos. Entonces hay una... Muy fariseico, muy religioso. Total, y eso agrega condenación a las personas y no las lleva por el camino de la salvación, porque no hay amor en esas palabras. Puede llegar a haber verdad, pero no hay amor, porque el amor y la justicia, el amor y la verdad son esos que se besan justamente, ¿no? La cruz. Que dice, y ahí es donde está la verdad, Amén. ¿no? Ahí es donde está lo genuino, lo puro, lo integral sería, ¿no? La verdad en amor. Y ahí es donde se encamina lo que es la justicia. Y es esa justicia que realmente nos endereza. Es esa justicia que nos lleva a ese lugar propicio para ser transformados conforme a su imagen y semejanza. Y para estar preparados para todo lo que viene. Porque la otra justicia, ¿qué te agrega? Condenación. ¿Qué te agrega? Esa parte de yo no sirvo para nada. No soy... Y ahí
empieza a agregar un bagaje en el ser humano que Jesús mismo dijo a los fariseos, a los maestros de la ley: miren que ustedes las cargas que atan a los demás, ni ustedes las pueden llevar. Sí. Y Jesús dice: mirá que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahí te das cuenta que hay una dicotomía entre los fariseos y la predicación de Jesús. Y la predicación de Jesús era una predicación de justicia en amor. Total. ¿Sí? Y ahí es donde está como la clave de todo esto, de estar preparados y de comer ese mensaje, ¿no? Sí, amigo, justo se me venía el mismo versículo, cuando Jesús habla de esto a los fariseos que condenaban, o sea, ellos decían muchas veces la verdad, a la mujer adúltera. Había que apedrearla. La ley marcaba que había que apedrearla. Y Jesús es muy hábil y él dice: quien esté libre de pecado tire la primera piedra. Y nadie pudo tirar la primera piedra porque les demostró justamente, y el único que podía condenarla porque era verdaderamente justo, que no tenía pecado, le dijo: vete y no peques más. Gracia y verdad, amor, misericordia y justicia. Y dice Proverbios esos. Gracia y verdad, atalas a tu cuello, como que sean un baluarte continuo para vos. Sí, ¿qué ibas a decir? No, y también en esto de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Siempre. Dice la palabra, ¿no? Pero juicio sin misericordia no, tampoco es, o sea, entonces es una dinámica que está en constante tensión, pero que está cubierta en el amor. ¿Me explico? Sí, es que creo yo que para entender esto es ver la cruz, esto que te decía recién. Explícame la cruz racionalmente desde nuestra mente finita. Es imposible. No tiene sentido. No tiene sentido el amor de Dios que No. pagó por nuestros pecados, pero la justicia de Dios, porque había alguien que tenía que pagar. Era el precio de la sangre. Era el precio de nuestro pecado. Y eso es algo La que... paga del pecado es muerte, o sea... Es algo que tenemos que crecer como iglesia continuamente, porque nosotros siempre tenemos los estándares de amor según lo que dice el sistema. Egipto, Babilonia, o sea, dame este evangelio antropocéntrico, ¿no? De mírenme a mí, yo soy él. Y no es amor eso. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y hay una frase de Itiel Arroyo que cuando siempre habla de esto es: el amor bíblico es preferir el bienestar de la otra persona por encima del mío. Obviamente yo tengo que amar a Dios, amarme a mí, para poder darte amor, ¿no? Es como una regla de 3 simple, donde yo miro arriba, recibo ese amor perfecto y doy ese amor perfecto al prójimo. Ese es el verdadero amor, darse, brindarse, el servicio, el predicar a los que se pierden. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es la justicia? Y acá es donde pueden entrar las emociones un poco humanas a desfavorecer lo que es la justicia o el concepto de justicia. ¿Por qué? Porque para Dios la justicia es esto, enderezar lo torcido. Y es motivada siempre desde el amor. Nuestra justicia propia, cuando condenamos, es desde la venganza. Porque capaz a mí me lo hicieron, porque capaz yo recibí esta condena, o porque tuve un padre demasiado exigente, muy mandatario, y es como que tengo que dar esto, es lo que recibí, digamos, ¿no? Y es entender este amor perfecto de Dios, que nos ama, que nos aprueba, que nos adopta, que somos hijos por gracia, pero es también la justicia de Dios que pagó para que yo sea todas estas cosas. Ahora, Jesús lo que me pide a mí es que mi justicia se la entrega a Él. Y eso es el perdón. Es decir, ¿qué es el perdón, Nico? Cuando yo de mi demanda propia quiero exigir cosas, pueden ser bíblicas, ¿no? Pero en realidad hay un juez que es justo, que va a resolver con justicia perfecta, y nosotros a veces queremos resolver con nuestra propia justicia, que muy probablemente salga de un corazón herido, de una justicia imparcial, porque es lo que yo considero que tiene que ser. Y en realidad lo que yo considero que tiene que ser puede estar un poco inspirado por la palabra,
pero no del todo abarcativo, Mm. porque aparte, como bien te decía recién, puede estar motivado desde la venganza, Sí. desde ese punto, ¿no? Y yo creo que está tenido, por así decir, con nuestra carnalidad, ¿sí? O sea, con nuestros deseos, nuestra alma y demás. Y es nuestra justicia no, no sé si la palabra es imparcial. Nuestra justicia no puede ser perfecta, justamente que era esto que lo que vos decías. La justicia propia nunca va a tener perfección. La nuestra, La nuestra. nunca va a tener perfección porque siempre va a tener algo de nosotros mismos, ¿no? Sí. Ahora, la justicia de Dios, ¿sí? Por eso cuando uno está alineado a eso, creo que es celebrable. La justicia de Dios es el fundamento, inclusive, del amor de Dios. Total. Porque vos decís, Nace desde el amor. dentro de lo que es viste que nosotros decimos esto que vos decías recién, Dios es amor y nos acepta todo, viste, y está todo recontra bien, viste. Universalismo, ¿no? Hipergracia, algo así. Y hay algo muy extraño en eso. O sea, ¿por qué? Porque en realidad el amor de Dios es tan intenso, tan fuerte, que literalmente Él quiere lo mejor para tu vida. Uh-huh. Entonces es como un padre con sus hijos. Vos tenés a tu hijo. Si vos lo ves a tu hijo, que está haciendo las mil y una, que está haciendo las cosas mal, vos que, ay no, lo abrazo, viste, ay, y todo en una nube voladora, viste, como la hiperprotección. Pero no, es que literalmente ese es el amor que plantea el mundo, ¿no? Ese es el amor que plantea el mundo. Ahora, el amor de Dios es un amor totalmente diferente a este amor. Es un amor que es como ese padre, que vos vas a meter los dedos en el enchufe y... ¿Qué hace todo padre que vos ves que va a meter el nene los dedos en el enchufe? Vos sabés que corre peligro de muerte. ¿Y vos qué le decís? Vos lo retás, sí. Vos lo enderezás, ¿viste? Ese es el mismo amor que tiene Dios por nosotros. Hebreos 12, que es dice una imagen. Que quien es disciplina no es castigo. La justicia de Dios a veces la podemos confundir por castigo, por malos ejemplos que tuvimos en nuestra vida. Porque lamentablemente el ser humano muchas veces a lo largo de los siglos ha castigado queriendo corregir, ¿no? Lo que no parecía justo. Pero el amor de Dios es disciplina. Y Hebreos 12 dice, hey, si Dios los tiene por hijo, alégrense de que los está disciplinando, porque significa que son hijos legítimos. O sea, Tremendo. Tremendo. Y vos ves toda esa dinámica y habla del sufrimiento en esa dinámica de Hebreos. Sí. Es decir, la disciplina no es lindo recibirla, este mensaje amargo. O sea, la disciplina, es normal que la iglesia pase por un proceso de purificación, porque es motivado por el amor de Dios, para ser justamente enderezada, en ser perfecta para aquel día, porque tiene que ser purificada para el novio. El novio es Jesús, claramente, ¿verdad? Y la iglesia somos nosotros, la novia. Dice que tiene que ser sin mancha y sin arruga. Sí. Y lamentablemente hoy, agrego a esto del amor, de todo lo acepta. Sí. Hoy, la nueva era y todas estas filosofías que tenemos, religiones y de los últimos días que están apareciendo, de que todos los caminos conducen a Roma, o sea, toda la espiritualidad conduce a Dios, hay que tener mucho cuidado porque, punto número 1, es el gran engaño del anticristo en los últimos días. Ahí también ocurre la gran apostasía. Sí. Y te venden panteísmo, todo vale, o sea, vamos todo. Y tenemos que tener cuidado porque eso no es en realidad el amor. Claro, cuando empiecen a pasar los sellos, las trompetas, que es Dios trayendo justicia, quien no entienda y esté preparado, es como que, no, esto no debe ser de Dios.
Y dice que muchos se endurecen peor. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará a causa de la Apostatan de maldad, la fe. apostan de la fe, muchos caen en pasiones, lujurias, es muy fuerte, terror, ¿no? Porque todo se empieza a desmoronar, pero es la justicia de Dios que está trayendo la salvación a quienes... Che, una vez a mí me predicaron de que esto iba a pasar. Porque capaz hubo amigos del novio que se despertaron y dijeron, hey, miren que el tercer templo va a ser construido, miren que se va a levantar un líder mundial y va a engañar a muchos, miren que, che, a mí una vez el amigo cristiano que tenía no estaba tan equivocado porque está pasando. Y ahí es capaz, dice, yo me tengo que arrepentir. La justicia de Dios siempre, siempre, siempre trae arrepentimiento, salvación, Y eso, para volverse a Él. y eso es lo que dice también Jesús cuando habla del Espíritu Santo, que dice que, a mí me sorprende esa palabra, que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, justicia y juicio. Y después lo explica. Justicia para esto, juicio para esto, convicción de pecado para esto, ¿no? Tremendo. Entonces ahí te das cuenta que el obrar del Espíritu Santo tiene que ver con ese enderezar, que tiene que ver con esos predicadores de justicia como Noé, que tiene que ver con esto de que decíamos antes también, esa necesidad de ver, como lo de Pablo, ¿no? Ese mensaje de justicia, juicio y dominio propio. Pero qué importante tener esa revelación pura, por así decir, que no acarrea condenación ni nada de eso, porque si no, nos vamos al otro extremo. Total, sí. Y no barajamos bien la tensión, nos vamos al otro extremo y nos convertimos en esos fariseos que agregamos cargas y cargas que ni nosotros mismos la podemos llevar. Entonces, qué importante es esto de estar preparados para todo lo que viene. Eso es todo. Le mandamos un saludo muy, muy grande y Dios les bendiga.